A veces Dios trabaja en los lugares más improbables, en los momentos más inesperados, y a través de las personas que menos imaginamos. Esta es la historia de un milagro que no sucedió durante un culto de sanidad, ni en una gran campaña evangelística, sino en un simple miércoles de oración, cuando solo 20 personas estaban presentes en la pequeña iglesia de la comunidad de fe. Cada miércoles, un grupo pequeño pero fiel se reunía en la iglesia para el culto de oración. Eran principalmente ancianos, algunas madres con hijos pequeños y pocos jóvenes. En aquella noche específica, el pastor Miguel había escogido el tema El poder de la oración intercesora. Entre los presentes estaba doña Marta, una señora de 72 años que cargaba en su espalda no solo la edad, sino un dolor crónico que la acompañaba desde hacía 15 años. Diagnosticada con fibromialgia y artritis reumatoide, apenas podía levantar los brazos por encima de los hombros. Cada movimiento era una agonía, cada paso una conquista. Pero ella nunca faltaba a las reuniones de oración. Mi dolor me recuerda que necesito de Dios en cada momento, solía decir. También estaba presente Joao, un hombre de 45 años que recientemente había perdido su empleo y luchaba contra una depresión profunda. Él venía a la iglesia no por fe, sino por desesperación. Su esposa lo había convencido de ir solo una vez más. El culto comenzó como siempre, himnos antiguos, lectura bíblica, y un breve mensaje del pastor sobre cómo Dios escucha el clamor de los quebrantados. El ambiente era simple, casi casero. No había banda, ni coros, solo voces desafinadas cantando con el corazón. Cuando llegó el momento de las oraciones libres, doña Marta se levantó con dificultad. Su rostro se contraía con cada movimiento, pero sus ojos brillaban con una fe que desafiaba su sufrimiento físico. Quiero orar por alguien que está aquí hoy y que cree que Dios se ha olvidado de él, dijo, su voz firme a pesar del dolor. Dios no se ha olvidado de nadie. Solo está esperando el momento correcto para actuar. Fue cuando doña Marta comenzó a orar por Joao que algo cambió en el ambiente. Ella ni siquiera conocía su nombre, ni sabía de sus luchas, pero comenzó a describir con precisión asombrosa la situación que él enfrentaba, la pérdida del empleo, la sensación de fracaso, la oscuridad de la depresión. Señor, oraba ella, restaura la identidad de este tu hijo. Muéstrale que su valor no está en lo que hace, sino en quién es para ti. Mientras esto sucedía, una sensación extraña comenzó a recorrer el cuerpo de doña Marta. Un calor suave, como una manta invisible, envolvía sus hombros y espalda. Sin darse cuenta, había levantado los brazos, algo que no podía hacer desde hacía años, y continuaba orando con una autoridad que sorprendió a todos. Joao, por su parte, sintió que algo se rompía dentro de él. Lágrimas comenzaron a fluir libremente por su rostro, no de tristeza, sino de alivio. Era como si un peso de años estuviera siendo quitado de sus espaldas. Fue entonces cuando una señora del fondo de la iglesia se percató y susurró, «Marta, tus brazos». Doña Marta miró sus propios brazos, completamente extendidos por encima de su cabeza, y percibió lo imposible, el dolor había desaparecido. No solo aliviado, sino desaparecido completamente. Comenzó a mover los brazos, los hombros, la espalda, ningún dolor, ninguna limitación. «Estoy sanada», gritó, no con desesperación, sino con triunfo. «Jesús me sanó». Mientras la atención estaba en doña Marta, Joao se levantó. Su rostro, antes cargado, ahora irradiaba paz. «Y yo también», dijo, su voz firme y clara. «La oscuridad se fue. Me siento libre por primera vez en años». Lo que siguió fue una mezcla de alegría, asombro y adoración espontánea. Las 20 personas presentes fueron testigos no de uno, sino de 2 milagros simultáneos, la sanidad física instantánea de doña Marta y la liberación emocional de Joao. El pastor Miguel, un hombre cauteloso y ponderado, se quedó sin palabras. Él había orado por sanidades antes, pero nunca había presenciado algo tan inmediato y visible. «Hermanos», finalmente logró decir, «hoy hemos sido testigos de que Dios todavía está en el negocio de hacer milagros. Y Él no necesita de grandes audiencias ni de espectáculos elaborados.
Solo necesita corazones dispuestos a ser usados por Él. En la mañana siguiente, doña Marta hizo algo que no podía hacer desde hacía una década: peinar su propio cabello sin ayuda, levantar los brazos para tomar un jarrón del armario alto, caminar sin el bastón que era su compañero constante. Los vecinos fueron testigos de la transformación y esparcieron la noticia. Joao, por su parte, regresó a su casa esa noche y abrazó a su esposa de una manera que no lo hacía desde hacía años. La oscuridad se fue, amor, le dijo. En la semana siguiente, consiguió no solo una entrevista de trabajo, sino una oferta en un área que ni siquiera había considerado antes. La noticia de los milagros se extendió por el pequeño pueblo. El domingo siguiente, la iglesia estaba llena, no por curiosos vacíos, sino por personas que genuinamente buscaban a Dios. Muchas de ellas encontraron no solo sanidad física o emocional, sino una relación transformadora con Dios. Lo que más impresionó a la comunidad fue la simplicidad del milagro. No hubo un predicador famoso, ni una campaña especial, ni una unción especial. Solo una señora anciana obedeciendo al impulso de orar por alguien, y en el proceso, recibiendo su propia sanidad. Doña Marta, ahora con 75 años, se ha convertido en una evangelista improvisada en el asilo donde vive. Su sanidad permanece completa. Los médicos confirmaron que la artritis desapareció completamente, y los marcadores de fibromialgia son inexistentes. Dios no solo me sanó, testifica, sino que me dio un ministerio en mi vejez. Joao hoy es líder de un grupo de apoyo para hombres con depresión en la iglesia. Aprendí que el milagro más grande no es necesariamente la sanidad física, sino la transformación interior que nos permite ver la mano de Dios en todas las cosas. Comparte. El pastor Miguel reflexiona: aprendimos que Dios no está limitado por nuestros programas o expectativas. Él puede escoger el momento más común, a través de la persona más común, para hacer cosas extraordinarias. El milagro del miércoles nos enseñó a siempre esperar lo inesperado de Dios. La historia de doña Marta y Joao nos recuerda que la fe genuina no depende de circunstancias favorables, que la obediencia al orar por otros puede ser el canal para nuestra propia bendición, y que a veces los milagros más grandes suceden no en los focos, sino en las sombras, donde solo los ojos de la fe pueden ver. Porque en aquella noche común, en una iglesia casi vacía, lo extraordinario sucedió cuando una anciana con dolores crónicos escogió orar por un extraño, y descubrió que en el acto de bendecir a otros, nosotros mismos somos bendecidos. Y que el poder de Dios no está condicionado al tamaño de la audiencia, sino a la profundidad de la fe. Hoy, los miércoles en la iglesia de la comunidad de fe nunca han vuelto a ser los mismos. El culto de oración ahora atrae no solo a los fieles de siempre, sino a personas de toda la región que buscan experimentar al Dios que todavía realiza milagros. Lo más interesante es que otros milagros comenzaron a suceder, siempre de forma simple, siempre durante momentos comunes de oración. Un niño con asma severa sanado durante el culto infantil, un matrimonio restaurado durante un grupo pequeño, un vicio quebrantado durante la escuela dominical. Doña Marta lo resume bien: Dios nos mostró que Él no necesita del espectáculo. Él necesita disponibilidad. Cuando nos disponemos a ser canales de bendición para otros, Él fluye a través de nosotros de maneras que ni siquiera imaginamos. Joao añade: aprendí que el milagro no es el fin, es el comienzo. La sanidad física de doña Marta y mi liberación emocional fueron solo el punto de partida para transformaciones mucho más grandes en muchas vidas. La historia de la sanidad inesperada en medio de la iglesia continúa inspirando a todos quienes la escuchan, recordándonos que el poder de Dios no está confinado a grandes eventos, sino que está disponible para todos quienes lo buscan con corazón sincero, incluso si es solo un puñado de personas en una noche común de miércoles.